Muy buenas tardes, queridos participantes. Mi nombre es Milagros Bustinza y soy la actual coordinadora académica CPPC SOCIMEP. A nombre de la Junta Directiva, les damos la bienvenida a la tercera sesión del proyecto de capacitaciones en gestión, cómo ser director CPPC y no morir en el intento. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la ponencia, cómo elaborar mi plan anual operativo. Para ello tenemos la bienvenida presencia del médico cirujano Cristian Andy Benítez Ibarra. Vamos a agradecer su participación en la presente ponencia y, queridos participantes, les recordamos que se estará brindando una constancia de participación a quienes tengan un mínimo de 70% de asistencia a las capacitaciones. Y es por ello que al final de la presente ponencia se estará compartiendo el link del pase de lista. Asimismo, les vamos a recordar que esta charla va a ser subida al canal de YouTube de SBPC SOCIMEP. Aclarando todo esto, le vamos a dar el pase a nuestro ponente. Adelante, doctor Cristian. A ver, en primer lugar, muy buenas tardes. Espero que todos estén teniendo una buena tarde, a pesar del calor y el frío en algunas regiones. Y quisiera saber si se me escucha claro, por favor. Sí, se te escucha claro y también logramos observarte. Perfecto, gracias. A ver, como les mencionaba, la reunión del día de hoy básicamente es más para una forma de conversar y que me puedan explicar un poco de sus dudas, porque creo que para eso es que nosotros tenemos nuestro plan operativo, pero al mismo tiempo que solicito que me puedan permitir compartir la pantalla. También me gustaría que ustedes puedan comprender un poco cuál es la forma en la cual yo pues inicié en esto y cómo es que fui mejorando un poco las habilidades que tengo en este caso para poder elaborar un plan. Entonces, como ya lo he comentado en una ponencia también reciente, el detalle de elaborar un plan depende mucho de nosotros cómo es que nos desarrollamos en el entorno. Y para ello es que considero que el primer paso es justamente conocer dónde estamos parados, conocer el terreno en el que estamos pisando. Entonces, yo les comento, para el año 2019 yo fui postulante a mi sociedad y pues inicié queriendo ser director CPPC. Sin embargo, yo no sabía ni siquiera que era CPPC. A lo mucho sabía que era el Comité de Publicaciones Científicas. Pero entonces, ¿de qué trata? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Uno postula sin a veces sin tener POA, sin saber qué es. Entonces, la primera recomendación, el primer paso que les recomiendo es primero que conozcan. En ese momento, bueno, aquel entonces, me indicaron que había documentos que uno tenía que revisar. Existía el reglamento interno del comité, que nos daba, por ejemplo, la misión, la visión, el perfil del miembro, los objetivos que deberíamos tener, que no era más de 7 hojas, literalmente, creo que si contamos la carátula, eran 6. Entonces, probablemente no era tan complejo para aquel entonces, ¿no? Era fácil de leer, entendible, sabíamos qué es lo que perseguía el comité CPPC. Una vez que nosotros ya sabíamos básicamente esto, teníamos que ir a la parte del manual, porque cada comité, a pesar de que tiene un reglamento, es una documentación importante para el comité, también tiene una forma de cómo desarrollar sus actividades, y no solamente como director, sino también dentro de su junta. Entonces, en aquel entonces, este manual era el manual del año 2017, la primera edición, hecho por en aquel entonces director CPPC, José Ernesto Fernández Chinguel. Él mencionaba en este manual que había formas para uno poder desenvolverse. Primero, una introducción corta para poder saber qué es el comité y cuál es la importancia en este caso de la investigación y la publicación en el pregrado. Luego, los conceptos básicos para poder comprender. Luego también había lo que era la parte de realizar un plan operativo. Luego también había una estructura del plan operativo como tal, el flujograma de nosotros de publicación, y todo estaba metido en un solo documento. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ya, ok, leímos lo que era el reglamento, ya leímos el manual, ahora nos queda entender un poco cuáles son las funciones que cumple cada uno. A veces en el manual no se detalla muy bien, si se dan cuenta, acá lo voy a colocar, no se detalla muy bien si se ponen a pensar flujograma, se ponen a pensar las actividades que uno debe realizar, los conceptos que debemos entender, las estrategias para estimular la publicación, reportes, pero muchas veces acá no está estipulado. Debería estar estipulado en el reglamento interno. Uno se pone en el reglamento interno y dice, a ver, misión, visión, perfil del miembro, funciones, organización. El director debe ser tal cosa, el subdirector tal cosa, secretario, coordinadores, miembros, punto. Se acabó.
Pero siempre los documentos importantes y llave, después del reglamento interno, que es un documento madre, viene a ser el manual de organización y funciones. SOCIMEP tengo entendido que sí tiene, pero en este caso, este manual de organización y funciones era de comité CPPC. Entonces me imagino que ya los compañeros ya lo han podido compartir, pero si no, pues también comentan para poder compartir esos documentos que pueden ser un poco antiguos, si es que no lo han actualizado, porque es del 2016, pero tiene información muy relevante que al menos para mí en el 2019 me sirvió para poder postular. Entonces, ¿qué es lo que comprendí acá? Comprendí básicamente la organización jerárquica del CPPC. Básicamente, ¿para qué sirve? ¿Qué derechos y deberes tiene cada integrante? Y las relaciones de autoridad. Por ejemplo, se ponen a pensar acá cuál era la estructura. Que la junta directiva de SOCIMEP era el órgano superior de la dirección, el director era superior a la subdirección y así con secretaría un poco, ¿no? Entonces se dan cuenta de que tiene sus flujogramas, tiene la dirección de más o menos cuántos deberían tener los cargos, por ejemplo, 3 coordinadores CPPC, uno para cada región, un vocal, un secretario, secretario. En aquel entonces, por ejemplo, no había lo que es la coordinación académica. En la descripción de cargos, por ejemplo, se dan cuenta de que también hay derechos y deberes para cada miembro de la junta directiva de CPPC. Y así, esto era a nivel nacional, pero uno puede abstraer, extrapolar lo que es nacional para la parte local. Teniendo en cuenta de que uno también en aquel monolito de organización y funciones existía también una parte donde implica las labores del director. Entonces, por ejemplo, si usted primero acá está el entorno operativo de secretaría, el entorno del director, del subdirector, a quién reporta y a quién supervisa. Entonces, esas cositas, por ejemplo, se ven acá, ¿no? Por ejemplo, las funciones de los miembros del comité, en este caso los directores locales. Yo ya como director postulante entendía que estas eran las labores que tenía CPPC y como director tenía que diseñar un plan, motivar a los compañeros, recopilar información. Yo me tenía que entender. Porque si no entendía esto, pues yo no iba a saber cuál era mi labor dentro del comité CPC, como miembro y como director local. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya, por ejemplo, uno puede entender hasta las formas de cómo son elegidos cada uno. Todo esto de acá, uno lo tenía que leer para poder entender cuál era las funciones que deberíamos cumplir. Una vez leído todos estos 3 documentos, recién comencé yo a elaborar mi plan operativo. Ahora, ¿pero por qué era importante yo tener un plan operativo? Porque yo no puedo dirigir un comité sin saber cómo voy a trabajar durante todo el año. Probablemente yo tenga 50.000 ideas, pero de las 50.000, 2.000 son viables. Y de las 2.000, 1.000 puedo hacer. Pero de las 1.000 que haga, 500 voy a dejar en proyecto y las otras voy a comenzar a tener así medio que sí, pudo ser, no, no se puede cumplir, no es factible, listo. Entonces se dan cuenta cuánta información y cuánto tiempo perdemos en hacer cosas, actividades sin proyectarlas. Entonces, como les dije, la primera parte sería primero conocer dónde estamos parados. Y una vez que vamos a conocer, deberíamos comenzar lo que es en este caso ya planificar. En el planificar ya viene justamente la parte del plan operativo, pero el plan operativo tiene sus partes y para ello les quiero compartir el plan que elaboramos para aquel entonces en el año 2019. Justo por acá lo comparto. Ese fue el primer plan que hice. Si se van a dar cuenta, la estructura es muy, muy vaga. Pues acá el plan operativo, comité permanente, en este caso era como autor yo, y tenía un contenido. Si se dan cuenta, yo también hice lo mismo que los directores, que hicieron sus reglamentos y sus manuales. Hice una introducción para conocer un poquito, ¿no? ¿Qué era el comité? ¿Por qué era importante que sepan del comité? Luego entramos a tallar de la misión y visión a nivel general, a nivel macro, a nivel de la sociedad. ¿Y cómo es que yo abordé eso para mi sociedad? Luego también un poco el organigrama, los objetivos y el plan como tal. Entonces, como se dan cuenta en la introducción, que implica un poquito qué es la investigación, que la investigación y la proceso científica son procesos continuos, que la investigación pues básicamente es lo que ha hecho que SIMEP tenga la característica científica, pero también el comité permanente pues es importante porque se encarga de tal y cual cosa. Entonces, hasta ahí una introducción breve. Luego, como lo dije nuevamente, tenemos que basarnos nuestras postulaciones siempre en un poco de 3 cosas. Primero, ¿existe un reglamento interno del comité? Existe. ¿Y existe un reglamento de nuestra sociedad? Existe. Entonces, esas son las 2 cosas mínimas que nosotros tenemos que tener. Estatutos y reglamentos, tanto nacional como local, son los importantes, pero básicamente los reglamentos internos, donde se encuentran los procedimientos específicos de cada cosa.
Pero si pueden complementar algo más, sería en este caso el reglamento del que yo me basé, del organización y funciones del SISMEP, en este caso. Pero si hubiese habido un local, también lo hubiese intentado colocar, para yo poder saber cuáles son las funciones que según el manual de organización debo tener, ¿no? Entonces, según ello, voy viendo. ¿Cuál es mi misión? Según esto, la misión y la visión son básicamente la primera parte de la planificación, en la cual yo digo, muy bien, ya estoy parado, estoy aquí, conozco el terreno en el que estoy, pero antes de ello, yo tengo que ir conociendo primero qué herramientas tengo para yo poder encaminarme. Y una vez que yo tenga esas herramientas para encaminarme, voy a saber cómo planificar para ir avanzando, porque mi objetivo no es retroceder. Entonces, antes de ir a la parte de la misión y la misión es básicamente la visión, en este caso primero, vamos con esto. La visión es básicamente mi meta, el objetivo, mientras que la misión son todos los caminos o todas las formas como yo planteo conseguir para al final, en el último paso de toda mi gestión, llegar a obtener mi visión. Entonces, si se dan cuenta, esta misión podría ser, por ejemplo, tener, bueno, elegirse como impulsor de la producción científica, ofertar medios, recursos, capacitaciones, que si se dan cuenta muchas veces esto de acá se condicen también de lo que yo he leído, de los documentos. Por ejemplo, la misión decía acá, el Comité Peruano de Publicaciones tiene como objetivo promover la publicación científica estudiantil, brindando herramientas necesarias. Y pues uno lo intenta adaptar en base a su posición. Y si es igual, pues bienvenido sea, ¿no? Siempre es necesario tener en cuenta esto. Elegirlo como un impulsor de la producción científica en el local, ofertando medios y recursos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la visión va a permitirnos a nosotros plantearnos una meta, mientras que la misión va a permitir entender cuáles son todos los pasos que nosotros tenemos para poder culminar finalmente o lo más cercano posible a esta meta. Pero previamente a ello, y es algo que lo van a explicar el día de mañana, por eso es que no pretendo ahondar mucho en ello, es justamente lo que es el FODA. ¿Qué es el FODA? Básicamente sería como la segunda parte, ¿no? De todo el trabajo. Mientras que yo en la primera parte dije, conozco el terreno donde estoy pisando, en la segunda parte, yo podría decir de la planificación, yo estoy entendiendo cuáles son las habilidades, cuáles son las cosas que me faltan, cuáles son aquellas cosas que me están permitiendo a mí avanzar o no avanzar. Y pueden ser algo propio o puede ser algo externo. Ante ello, es justamente que, como les digo, algo muy puntual para poder explicarles, es que el FODA lo van a explicar el día de mañana, pero esa es la segunda parte después de que ustedes ya leyeron sus documentos. Por ejemplo, si yo quiero entender algo, a ver, no sé si en Milagros es por ahí, si yo quiero entender, por ejemplo, algo, y apóyame con la respuesta, en el que, por ejemplo, eh, soy un director que está postulando a CPPC, y, por ejemplo, entiendo que yo tengo la habilidad o experiencia en investigación científica. ¿Cómo lo consideras eso? ¿Como un análisis interno o un análisis externo? Mm, bueno, eso sería como un análisis interno. Perfecto. ¿Alguien más que pueda opinar lo mismo o pueden escribirlo también en el chat? ¿Es un análisis interno o es un análisis externo? Cristian, No, disculpa, mentira. nos escriben que si podías repetir la pregunta. Ah, ya, ok, entiendo. A ver, repito. Yo como postulante director, ya, o ustedes ya como directores, por ejemplo, digo que tengo experiencia y conocimientos en investigación y en publicación científica. Entonces la pregunta es, ¿ese es un análisis interno, análisis mío, o es un análisis externo? ¿Cómo que lo considero? Bajo la premisa que les he dado. Análisis interno, perfecto, Isabel, análisis de Rocío, Kevin, interno, medio interno, perfecto, es algo interno, excelente. Ahora, vamos al análisis. Y si yo les digo que voy a analizar, no, perdón, que analizando, me doy cuenta de que mi universidad tiene salones disponibles para realizar reuniones con todo mi comité. Si ustedes se analizan como directores, ¿es un análisis interno o es un análisis externo? Isabel, externo.
Maricielo, sí, sí, está bien, externo, perfecto, externo, externo. Ahora, y si cambiamos el enfoque, ya no me analizo a mí como director, sino, por ejemplo, cambiamos de unidad de análisis, lo cambiamos a la universidad. La universidad, con la misma premisa, la universidad plantea que ellos tienen aulas o salones disponibles para reuniones del comité CPPC. ¿Qué sería eso? ¿Un análisis interno o un análisis externo? Mail es externo, Ramsés es externo. Chicos, entonces, ¿por qué consideran que es externo? ¿O alguien tiene alguna otra opinión? Les repito nuevamente la pregunta como para que no se mareen. Inicialmente yo me analicé como director CPPC. Dije, yo tengo experiencia en investigación. Perfecto, yo. Entonces, yo como un director me analizo a mí mismo, es interno, mi análisis es interno. Pero si yo como director analizo y digo, mi universidad tiene salones que me permitan a mí reunirme, yo como director analizando a la universidad sería un análisis externo. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Creo que estuvimos de acuerdo todos. Pero cuando les dije cambiamos el enfoque, ya no me analizo a mí como director, sino yo analizo como si yo fuera la universidad. Y si yo analizo la universidad, digo, la universidad con la misma premisa, dice, yo tengo salones que van a permitir que, que mi comité CPPC pueda reunirse. Entonces, ¿es un análisis interno o es un análisis externo? Y justo lo mismo que dice Shazy, es un análisis interno. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el enfoque. Ya no es lo mismo que yo me analice como director CPPC a que yo me analice como universidad. Y muchas veces ustedes tienen que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Gracias, Isabel, gracias, Ulema, gracias, Shazy, por las respuestas. ¿Por qué? Porque justamente se van a dar cuenta en este documento que les voy a presentar que hay ciertas discrepancias cuando uno analiza. Y yo en un análisis interno puedo analizarme a mí como director, porque yo soy quien postula. Pero cuando voy a avanzar más adelante, en mis fortalezas y mis debilidades analizo cosas que le pertenecen a otros, que le pertenecen a mi sociedad, que le pertenecen a mi universidad, que le pertenecen a mi localidad. Y tenemos que entender eso. Me imagino que mañana le van a explicar eso, pero les doy esa consideración previa. Por ejemplo, y así para acabar rápido. Si analizamos este documento, dice diagnóstico situacional FODA, entendamos que el análisis interno es algo propio mío, algo que yo voy a entender. Y algo propio puede ser positivo y algo negativo. Algo positivo que me aporta, algo negativo que básicamente me limita. Algo positivo se considerará una fortaleza si es interno. Y si es, algo negativo, será debilidad. Por el contrario, si es un análisis externo, algo de fuera, diría que lo positivo que viene hacia mí son oportunidades. Algo externo, pero positivo. Mientras que algo negativo, pero externo, serían mis amenazas, todo lo que viene de fuera. Entonces, por ejemplo, si supongamos que esta es una postulación para fiscalía. Entonces acá dice, por ejemplo, el postulante tiene actitud de liderazgo y experiencia en puestos similares. Estamos bien, es un análisis interno. Estamos bien, es una fortaleza. Perfecto. Para el postulante, tiene conocimiento de las funciones y atribuciones como fiscal de la sociedad. Perfecto. Esa es una muy buena opción. Y la pregunta viene acá. Dice, apoyo de los PAS directivos que han desempeñado el cargo en fiscalía. Pregunta. Entonces, es un análisis interno, es una fortaleza, pero está bien colocada esta parte de acá. Y uno puede discrepar, claro está. Porque algunos lo pueden buscar desde un punto de vista de que, por ejemplo, yo soy muy sociable y yo tengo la capacidad para poder contactar al resto de directores, yo los voy a agregar, voy a tratar de hacer handover con ellos, qué hicieron bien, qué hicieron mal, yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo la iniciativa y tengo la capacidad social, eh, no sé, pues lo que ustedes pueden ya mencionar. Pero otros dirán, pero también lo puedes tomar como algo externo. ¿Por qué? Porque no solamente depende de ti, sino también depende de que ellos tengan la predisposición para poder apoyarte. Entonces, quiero saber si hasta en este pequeño punto hay un entendimiento de lo que les quiero comentar. Que una premisa, cualquiera de las que ustedes consideren, puede ir en la parte interna como puede ir en la parte externa, mientras que ustedes puedan entender cuál es el enfoque que le den. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Me pueden poner una carita feliz así en el chat para poder entender si es que todo está bien? Excelente, milagros, gracias. Chicos, ¿alguien más?
Somos 23 participantes aquí. Gracias, Zulema, gracias, Tracy, gracias, Maricela, gracias, Ramses. Entonces, nos entendemos, gracias Isabel. Entonces nos entendemos de que muchas de las cosas que nosotros vayamos a analizar tenemos que saber cómo estamos. Entonces, como les dije, las dos primeras partes. Primero, ya sabemos en qué terreno estamos pisando. Ya conocimos nuestros documentos, nuestro reglamento interno, nuestro manual MOF. Incluso ustedes ya tienen un reglamento interno nuevo, como permanente de publicaciones científicas, que está mucho más actualizado, que se actualizó en el año 2021, si no me estoy equivocando. Y acá ya tienen más cosas. Tienen, por ejemplo, la misión, la visión, tienen el nombre, tienen los objetivos generales de CPPC, tiene la organización interna como tal, las funciones de los miembros y de los directores de cada miembro del comité. Tienen, por ejemplo, también sus funciones como directores CPPC locales. O sea, todos los documentos que yo los leí por separado, ustedes ya lo tienen básicamente en un solo documento. Entonces, claro está que pueden utilizar esos documentos anteriores porque hay cositas que pues no se consideran por ser reglamento. Por ejemplo, el manual MOF, yo sugeriría que ustedes lo repasen porque es importante para ustedes. Que tal vez ustedes pueden hacer luego en sus sociedades o en sus comités, excelente. Pero es importante que lo conozcan porque si no, no van a saber muy bien cómo hacerlo. Hay criterios de evaluación, hay muchas cosas que ustedes pueden ir viendo acá. Pero ustedes ya lo tienen y es importante que le vayan dando lectura. Y no solo el reglamento interno, sino los manuales. Este es el primer manual, hay un segundo manual, hay un tercer manual y es importante que ustedes lo puedan entender. Entonces, de una vez que ya conocieron sus documentos, primera parte, saber en qué terreno pisamos, la segunda parte, saber nuestras habilidades y nuestro diagnóstico situacional, ya nuestro, como directores. Si, por ejemplo, nos piden hacer un diagnóstico como sociedad, haremos uno como sociedad. Si queremos hacer uno como comités, haremos uno como comité, diferenciándonos del resto de comités. Si queremos hacer uno como universidad, también. Entonces, tienen que ir aprendiendo esas diferencias. No es tan fácil, pero me imagino que el día de mañana ya les van a comentar un poquito más al respecto. Entonces, por ejemplo, incluso, bueno, por acá tal vez habría alguno más que podemos mencionar. Por ejemplo, un análisis interno de la persona mencionaba que era la actitud de liderazgo, pero, por ejemplo, una debilidad consideraba que era el desconocimiento de los miembros de la sociedad del reglamento estatuto. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que esto vaya acá como una debilidad de la persona que postula? Particularmente yo pienso que no. Tal vez alguno dirá que sí, habría que ver alguna forma de ver cómo puede justificarlo esto, porque también hay formas. Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan entender. Una vez que ya hicimos lo primero, de sabemos dónde estamos, y lo segundo, de sabemos qué habilidades tenemos y cómo estamos nosotros, en nuestro diagnóstico situacional, vendría la siguiente parte que les menciono. Vendría la opción de ir a nuestro plan operativo y de determinar qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, tenemos una visión, que es básicamente nuestro fin, nuestro objetivo final, cómo nos vemos acá en un tiempo, y la misión es cómo vamos a caminar, cómo vamos a correr, de qué nos vamos a valer para llegar a esa visión. Entonces, esta sería la tercera parte, ir viendo básicamente el camino, cómo planificamos. Entonces, la misión y la visión tienen que permitir eso. Como cuarto paso, una vez que ya vimos cuál es el camino que debemos de correr y cuál es el objetivo que queremos alcanzar, tenemos que ir viendo ya cómo es que construimos ese camino. Y ese camino lo construimos en base a ciertas cosas. Por ejemplo, los objetivos permiten justamente hacer que un camino vaya tomando forma, vaya tomando rumbo. Entonces, el objetivo general va a ser, mientras que su nombre lo dice, objetivo, es algo ya si le podemos llamar algo medible. Usualmente, la misión es algo más subjetivo. Si se dan cuenta acá, la misión que les mencioné en un inicio era erigir al comité como impulsor de la publicación científica en mi sociedad. Pero ¿cómo voy a llegar a eso? Ni en un momento lo digo. Digo que voy a faltar medios, recursos, herramientas, pero ¿cómo voy a llegar a ello? Está bien complejo. Entonces, no hay una forma de cómo lo puedan medir fácilmente. Pero cuando llega a la parte del objetivo, probablemente sí. Y como es objetivo, y el término lo dice, tiene que ser algo más medible. Entonces acá tengo que fortalecer y dirigir al comité mediante estrategias que impulsen la investigación. Entonces ya es un poquito más aterrizado. Mientras que en el primero yo lo pensé, ya en el objetivo yo lo tengo que esquematizar. Pero el objetivo general usualmente es algo más genérico, algo un poco más grande, a grosso modo. Donde nosotros ponemos cada piedrita, cada ladrillo para construir nuestra escalera, es en la parte de los objetivos específicos. Y es acá donde nosotros tenemos que ir viendo también nuestras áreas temáticas. Por ejemplo, si yo quiero decir, a ver, ¿a quién le podemos preguntar? A ver,
Vamos a llamar a alguien. O si no, Milagros te pregunta para que tú puedas llamar a alguien también, si no responde. A ver, Isabel, si es que nos puedes escribir también en el chat o prender tu micrófono. Dime un área temática o que conozcas del que se encargue CPPC. Talleres y cursos. Talleres y cursos es una herramienta, pero área temática te podría decir como que un tema, un tópico. Un tópico en el cual tú dirías, a ver, voy a hacer un curso o un taller de este tema. Investigación. Ok, es una buena opción. Pero, ¿cómo te podrías diferenciar tú, directora CPPC, de un director CPC que también hace investigación? ¿Vas a compartir la misma información que él? Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Mientras me vas comentando también, estoy esperando a ver a ver, ¿de quién? Perfecto. Chicos, si quieren pueden colocarlo directamente en el chat. Recuerden que no hay respuesta buena ni respuesta mala. Es que igual todos podemos ir aprendiendo acá. Pero Zulema nos comentaba, por ejemplo, lectura crítica. Es un muy buen tema. ¿Por qué? Porque es algo que depende mucho de CPPC en la parte de publicación, ¿no? La parte de redacción científica, perfecto. ¿Por qué? Porque se supone que eso no se ve en CPC. CPC es más cómo elaboramos un protocolo, cómo desarrollamos, por ejemplo, un trabajo, cómo es que llegamos a los resultados a convertirlo en algo viable, punto. Pero cómo convertimos ese trabajo en algo publicable, la redacción científica es una estrategia, una herramienta que CPPC utiliza para llegar a generar publicación. Perfecto. Pero para entender también todo el procedimiento de investigación, CPPC se encarga de enseñar al estudiante a entender la evidencia, a entender los artículos. Eso, lectura crítica, nosotros también lo vemos. Usualmente CPC no, al menos no he revisado su manual, pero no se encarga de ello, no le da prioridad a ello. Nosotros sí lo hacemos. Es como, por ejemplo, si hablamos de un tema de educación médica, ¿de quién depende? Depende muchas veces de CPA, ¿no? Pero la investigación en educación médica, ¿de quién depende? ¿De CPA o de CPC? Si se dan cuenta, no es que dependa de uno solo, depende de ambos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el área temática de CPA, pero utilizando herramientas de CPC. Entonces, tengamos en cuenta de que nuestro trabajo no tiene que ser egoísta o único, sino que también vamos a tener que elaborar algunas actividades o estrategias en conjunto con. Pero siempre tenemos que saber diferenciar que la labor que nosotros hacemos no va a ser interrumpiendo o doblando o duplicando la labor de otros. O como le llaman en esto, el intrusismo, el meternos en hacer la labor de otro que no nos corresponde. Eso es por eso que necesito que ustedes conozcan bien estos detalles. Para ello, y les comento un poquito, en el caso de CPPC, el documento del reglamento interno menciona cuáles son las características importantes de CPC. Y si no me estoy equivocando, Milagros me podrá confirmar eso, acá también se mantiene la misma visión, ¿no? Dice, desarrollar y fomentar la publicación, buenas prácticas de redacción, proceso editorial. Miren, acá ya nos están dando partes. Publicación científica, prácticas de redacción, proceso editorial, nos están dando ya ideas, ¿no? Pues áreas temáticas. Consolidación del aporte de la ciencia, utilizando ciertas herramientas como capacitación, asesoría, monitoreo, seguimiento y reconocimiento. Estas son herramientas, cosas que vamos a utilizar para llegar a algo. Pero ¿cuáles son las áreas temáticas? Me imagino que más adelante también debe decirlo. Em, a ver, si no me equivoco, por acá debe estar, ¿no? A ver, Milagros, más bien, si me ayudas, tú que estás más actualizada con ello. ¿Las áreas temáticas lo tienen ustedes redactado en su reglamento o lo tienen definido? Sí, sí está redactado en el reglamento. Ya, perfecto. Entonces ya Milagros, que está más actualizada que yo en eso, sabe esas áreas. Entonces, es bueno que ustedes le den una revisadita cada cierto tiempo a su reglamento interno para que conozcan. En mi caso, por ejemplo, ya cuando yo terminé de ser coordinador académico, le entendí que las áreas básicamente nuestras eran de publicación científica, redacción científica, lectura crítica y lo que es el manejo y la gestión de conocimiento de información. Entonces, esas cuatro cositas serían importantes para nosotros. Entonces, decía ya, ok, ¿cómo vamos a llegar a ese punto?
pero obviamente, ¿cómo vamos a llegar si es que no sabemos las herramientas para poder abordarlas? Entonces, las herramientas, en el caso de CPPC, ya lo dice en en su misión, y en el caso de la mía también ya lo había considerado previamente, era básicamente esas cinco. Entonces, en mis objetivos general ya lo había definido. Mi objetivo específico tenía, yo intenté desmenuzar mis áreas temáticas y mis herramientas para poder explicar cada uno de mis objetivos. Entonces, el objetivo específico, a pesar de que sea un poco más medible, no es específicamente una estrategia per se. Es como, por ejemplo, decir, para irme de Chimbote, por ejemplo, a Lima, tengo que agarrar un bus. Mi objetivo es llegar de Chimbote a Lima, pero mi estrategia es, o mi actividad en todo caso sería agarrar un bus. Entonces, vamos a darnos cuenta de que uno es más específico, más medible, con una herramienta mucho menos compleja que un objetivo. Entonces, el objetivo básicamente va a ser algo un poco más genérico, pero más aterrizable. Por ejemplo, dirigir, organizar y representar, capacitar en publicación, promover producción, seguimiento de trabajos, fortalecer trabajo. Entonces, no hay problema. Pero si se ponen a pensar, cuando ya estoy en la parte de objetivo y digo, ok, por ejemplo, no me imagino que ustedes han revisado en algún momento, han revisado sus trabajos de investigación y ustedes han hecho su operacionalización de las variables. ¿Qué dice la operacionalización? Iniciamos con una variable, pero cuando esa variable es tan compleja como un objetivo específico, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlo en subvariables o en dimensiones. Y esas dimensiones son las que me tienen que permitir hacer algo más específico. Entonces, lo mismo va por acá. Para yo llegar a un objetivo, que es como dirigir, organizar y representar, que es un objetivo grande, ese objetivo grande tengo que dividirlo en estrategias. Y estas estrategias, y justamente el mismo nombre lo dice acá, la estrategia tiene que ser una dimensión, una subvariable que me permite llegar a mi objetivo. A diferencia de una actividad, la estrategia sigue manteniéndose como un objetivo, o sea, más chiquito, más capaz, más factible de llegar, pero no tiene un instrumento per se para medir. ¿Cómo puedo yo medir el formar y dirigir una junta? No hay formas. ¿Cómo puedo yo medir la capacitación de un director? No hay formas. En cambio, si yo como mi estrategia digo, quiero formar y dirigir, pero mi primera actividad va a ser convocar a una elección. Al momento de yo decir convocar, yo ya estoy eligiendo que esta actividad puedo medirla. ¿Cómo así? Entonces, yo voy a convocar, ¿cuántas convocatorias voy a hacer? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya comienzo a medir. Entonces, mientras que en la estrategia yo no podía medir aún, si ya era mi subvariable, en la actividad yo ya estoy utilizando una premisa que pueda ser medible. Entonces, acá, por ejemplo, es que yo digo, por ejemplo, si quiero una convocatoria, ¿cómo puedo yo elaborar esa convocatoria? Con un indicador. Ese indicador tiene que ser la forma, o en todo caso la meta, o la forma numérica, si quieren llamarla así, para poder llegar a que mi actividad tenga un progreso. Entonces, por ejemplo, una convocatoria, mi objetivo es que la junta directiva esté completa y esta junta directiva, por ejemplo, puede tener un miembro, dos miembros, tres miembros, cuatro miembros. Eso en mi inicio, claro, en el 2019 no lo planteé muy bien. ¿Cuándo lo planteo mejor? Cuando ya tengo un poco más de experiencia y me voy a postular a una siguiente oportunidad y se van a dar cuenta de que esto varía. Todos los que lo estoy comentando a ustedes va a variar y va a variar en base a la experiencia que ustedes tengan. Y por ejemplo, se van a dar cuenta de que aquí, un poco más ordenado ya, tiene que el dirigir, organizar y representar al comité, va a tener primero una estrategia de formar y dirigir la junta con el objetivo de primero establecer una estructura interna, ya no solamente convocar, sino que voy a establecer una estructura interna. Esa estructura interna, ¿qué debe tener? Un indicador es tener mis miembros específicamente elegidos. Quiero tener un subdirector, quiero tener una secretaria, quiero tener una tesorera, quiero tener un vocal. Si quisiera tener un coordinador de redes, elijo el coordinador de redes. Si quiero colocar, por ejemplo, un coordinador académico, pongo un coordinador académico. La idea es que yo sepa qué es lo que quiero. Y una vez que yo ya sepa qué es lo que quiero, es que yo puedo llegar a medir este establecimiento de la estructura interna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que tenga cuatro cargos, mi meta final es que estos cuatro cargos se cumplan. Entonces, ¿por qué necesito esto? ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo quiero medir mi actividad con un indicador, pero este indicador tiene que saber hasta qué punto lo vamos a avanzar. Entonces, mi objetivo era tenerlo completo. Y obviamente,
Si es que yo, por ejemplo, tengo 4 cargos y cumplí con los 4 cargos, ya tengo mi junta completa. Entonces, finalmente en la última parte, ustedes van a ver avances. Ustedes siempre tienen que ir justificando sus avances. Por ejemplo, ¿dónde se ve más esto? En la siguiente parte. Quiero programar reuniones con la junta. ¿Y cuál va a ser la forma de medir mi programación de reuniones? Con un número de reuniones. ¿Cuántas reuniones pienso yo que debo tener? 8 reuniones. Entonces, estas 8 reuniones, quiero saber, por ejemplo, que tienen que ser anuales. Pero esto de acá, y eso les pido también que ustedes lo puedan entender, que las 8 reuniones no se van a dar de la nada. Ustedes tienen que ser bien objetivos para medir esas 8 reuniones. Por ejemplo, sé que hay 12 meses en el año, voy a pedir 12 reuniones, mis compañeros estudian, yo también tengo clases, algunos tienen actividades extracurriculares, tenemos compromisos que realizar, familia. Entonces hay muchas cosas que ustedes tienen que analizar para decir, vamos a avanzar a poder tener un curso, pero, perdón, tener una gestión, pero no le voy a sobrecargar tampoco de tanta labor. Entonces es ahí cuando yo les digo, mejor, planteen ustedes, si tienen, por ejemplo, supongamos 3 agos, en sus asambleas, o 4, por ejemplo, en mi caso, esto lo planteé cuando había 4, entonces voy a tener 2 reuniones virtuales con mi junta, previa a cada ago. Si es que puede agregarle una extraordinaria, bacán. Pero si no, tranquilo, vamos con 2. Cada 15 días, los chicos no van a estar tan saturados, vamos. Entonces, esto me va a permitir a mí entender un poquito cómo es que yo planifico. Por eso que yo estoy planificando para un año. Entonces, también ustedes tienen que ver, si es que van a hacer actividades, yo les planteo primero que hagan así. Planteamos actividades que pueda yo hacer solito, sin apoyo de nadie. Si se dan cuenta que el responsable soy yo, nadie más. Pero también hay algunas actividades que yo planteo. Voy a plantearlo hacer con alguien, en el caso de emergencia que yo no lo puedo hacer. Pero si se puedo hacer, yo lo haré solo. Entonces esas actividades así, ¿no? Planifico para mí solo, planifico con apoyo de alguien que obviamente sé que si es que no lo hago yo, lo puede hacer otra persona, bien sea porque le corresponde, por ejemplo, en el caso de la actualización de registros asociados, depende mucho de secretaría. Pero si yo lo puedo hacer, lo planteo conmigo. Pero hay otras actividades que no me corresponden, o en su defecto son actividades que sé que no voy a poder hacer solo porque implican mucha gestión, elaboración de cursos, seguimiento de trabajos, tal vez participar de una reunión de CPPC SOCIMEP que probablemente yo no voy a poder, tengo que valerme bastante de mi subdirector CPPC, como acá, asistencia a reuniones virtuales, me valgo también de mi subdirector porque a veces es necesario. Entonces, esas son cositas que ustedes tienen que ir analizando. Y no olvidarse que tienen que utilizar personas responsables en un tiempo determinado y que sea real. Por ejemplo, no van a poner que yo quiero hacer un curso de enero a junio y después voy a hacer otro curso de junio a agosto y después otro curso de septiembre a diciembre, sabiendo que las personas que se van a encargar de ese curso son las mismas personas que todo el tiempo trabajan. Entonces tienen que ser muy realistas. Tengo poco apoyo, muy bien, mejor hago 2 cursos y si sale uno más, bacán, lo planteo. Pero si no, planteo un curso en un trimestre, el otro en 6 meses y el otro en 3 meses, como que teniendo en cuenta un poco las consideraciones de la clase y todo. Entonces, vamos dándonos cuenta de eso. Hay que hacer un cronograma factible también. Por ejemplo, mis reuniones eran 8 reuniones virtuales de marzo a diciembre. Pero para aquel entonces, yo ya estaba presentando mi primera asamblea y usualmente yo dije, ¿no? Antes de mi primera asamblea tengo que tener mínimo 2 reuniones. Y listo, y cumplí. 2 reuniones de las 8 planteadas. Ya había avanzado un 25%. Y así poco a poco van a hacer que su gestión vaya cumpliendo con las metas que ustedes han propuesto. El objetivo no es que esté todo en rojo, como se dan cuenta acá. Claro, esta es la primera, lo que presenté en una primera asamblea, en una primera hago. Pero no van a esperar que ustedes tengan todo en rojo. Por ejemplo, esto de acá yo lo presenté en un abril, si no me equivoco, un abril o un marzo. Pero ¿qué pasó? Para aquel entonces, yo lo que había planteado es que para abril ya debería haber tenido mi junta, y ya la tenía. Yo para marzo, diciembre había planteado que tenía que tener 8 reuniones, pero ya para la fecha ya había avanzado un 25%. Por ejemplo, de febrero a diciembre, o por ejemplo, de acá, febrero a abril, yo de febrero a abril había dicho que las personas que se deberían haber, que habían renunciado a mi comité, iban a ordenar sus cartas de renuncia y lo iba a presentar con la secretaria. Finalmente lo terminé haciendo yo, pero ya lo había presentado porque ya lo había cumplido antes incluso de la primera hago. Entonces, hay cosas que ustedes tienen que ir analizando poco a poco para que vayan entendiéndolo. Por ejemplo, si tenía un grupo de Facebook, entonces yo decía, voy a actualizarlo todo. Actualicé los miembros, actualicé
el fondo de portada, la foto de portada, actualicé, por ejemplo, las publicaciones, el organigrama dentro de, cuando ya actualicé todo, ya no había más que actualizar, lo considero como un cumplido, 100% hasta antes de abril. Entonces esas cositas, por ejemplo, incluso pueden fallar. A veces, por ejemplo, yo había creado, pensé que iba a crear un formato virtual para evaluar a mis asociados. Pensé en crearlo hasta abril, pero lamentablemente no pudo ser y en la reunión tuve que hacerlo como sea. Entonces, hay cosas que sí se pueden cumplir, probablemente algunas no, pero la mayoría es importante que ustedes lo corroboren así. Y según eso van viendo ya cómo van gestionándolo. Entonces, si es que hacemos una recapitulación de todo lo que hemos hablado, vamos a darnos cuenta de que primero tenemos que conocer el lugar en el que estamos parados. Luego que conocemos el lugar donde estamos parados, vemos ya un diagnóstico situacional mucho más esquemático. Análisis interno y análisis externo, ¿no? Dependiendo de qué analicemos, como director, como sociedad, como comité, como universidad, como institución. Una vez ahí, planteamos un camino y una meta y un final. Y después de que planteamos ese camino y un final, recién comenzamos con nuestro plan operativo. ¿Para qué? Para que recién ahí comencemos a ver cómo vamos a elaborarlo. Y el plan operativo lo podemos dividir, como les digo, inicialmente objetivos generales y luego los específicos, ¿no? Y en los específicos tenemos que ir viendo las estrategias. Estrategias que son un poco más como subdimensiones del objetivo y las actividades como aquellas premisas que me van a permitir, que son medibles y que puedo medirlas con un indicador. Entonces, de esa manera ya, pues, esto es complementario, ¿no? El cronograma es complementario, el responsable complementario, y los avances cada cierto tiempo. Entonces, como se dan cuenta, por ejemplo, acá, organizar y dividir, organizaba el comité, tenía mis criterios, mantener los canales de comunicación, organizar recursos virtuales. Por ejemplo, había cursos en los cuales yo podía hacerlo solo, claro, podría coordinar con el otro comité, pero siempre valerse de su director. A veces el secretario, depende mucho. Si son comités, por ejemplo, que tienen que ver con investigación como CPC, coordinaba con CPC y gestionaba ponentes con CPC. Entonces yo le había planteado para el curso hacer gestión de ponentes, dos ponentes, y ya habíamos conseguido los dos ponentes. E incluso para esa fecha, antes de abril, ya habíamos tenido nuestro curso acabado y habíamos tenido, por ejemplo, para abril, ya los certificados emitidos. De los 20 certificados que pensamos, 20 emitimos, que incluía obviamente ponentes, directores, asistentes, participantes de gestión, entre otros. Y es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en cartas al editor a veces uno lo puede hacer solo, con CPC. Casos clínicos a veces lo combinan con CPA. Taller de lectura crítica se puede combinar con CPC dependiendo mucho de las labores. Protocolos de investigación, entre otros. Todo eso de acá depende mucho de dos cosas. Primero, los criterios de evaluación. CPPC SOCIMEP brinda ciertos criterios de evaluación que requieren del apoyo de sus miembros. Entonces, por eso vamos a dar cuenta de que algunas, por ejemplo, de labores dependen mucho de los miembros. Otras labores, por ejemplo, dependen mucho también de la Junta, ¿no? Por ejemplo, para los cursos para estas capacitaciones, no sé cómo lo estarán manejando, pero por ejemplo, dirán mínimo, el director y el subdirector tienen que llevar las capacitaciones y ustedes ya tienen que haberlo incluido o modificarlo en su plan para que también se pueda considerar como un avance, como que están trabajando. Y por más que sea un pequeño avance, significa algo. Finalmente, por ejemplo, promover grupos de investigación junto con el CPC, participar de unos estudios multicéntricos también, motivar a publicar, que había muchas cosas ahí que se pueden ver. Y la mayoría de los indicadores, como les digo, usualmente son fórmulas simples, pero al final de cuentas les pueden permitir a ustedes entender cómo van. Como por ejemplo, les comento, la producción científica, por ejemplo, como yo estaba intentando recopilar, yo decía, de los 6, 7 primeros años, yo quería recopilar, por ejemplo acá, de los 6 primeros años quería recopilar la base de datos de producción, desde el 2014, 15, 16, 17, 18, 19, y yo que estaba en el 20 iba a ser el mío. Entonces, de las 6 bases de datos que existían, se supone anuales, teníamos que recopilarlos. Finalmente, pude recopilar solamente de 4 años, para aquel entonces. Entonces ya, siendo abril, habiendo propuesto para enero a diciembre, de mi 100% había cumplido con el 67%. ¿Por qué? Porque había cumplido con 4 de 6. Entonces se dan cuenta de que son cosas que por más que parezcan con engorrosas y todo, les van a permitir a ustedes tener números verdes, incluso amarillos, depende cómo lo organicen, números verdes en su plan operativo para cumplimiento. Entonces, siento que eso es también la forma como podrían abordar un plan operativo, lejos de todo lo que es la parte teórica que se les enseña, porque como les repito una vez más, acá en nuestro reglamento interno,
y también en nuestro manual de CPPC hay formas de que nos enseñen. Por ejemplo, dice qué es un objetivo general, cómo se redacta un objetivo general, cómo se redacta un objetivo específico, cómo se redacta una estrategia, una actividad, un indicador, una meta, un cronograma, un responsable. Esto de acá lo van a entender perfecto. Y yo creo que no hay forma de que no lo puedan entender porque se puede leer. Pero lo importante es conocer un poquito de qué manera lo pueden plasmar para que ustedes sigan un orden lógico. Finalmente, y eso es para culminar ya la ponencia, inicialmente planteé dirigir, organizar y representar. Luego, la siguiente parte, habíamos hablado de capacitación, ¿se acuerdan? Fortalecer los conocimientos tópicos en redacción, en publicación. Después, la siguiente parte, si acá está acá está. ¿Se acuerdan en el reglamento interno que les dije? Que acá estaban las herramientas, las estrategias. Capacitación, lo mismo, ¿no? Capacitar en tópicos de publicación y redacción. La siguiente parte era asesoría. En asesoría, ¿cómo lo complementé yo? Dije, muy bien, hay que fomentar la producción de dos maneras. Primero, por ejemplo, reforzando lazos con CPC, promover grupos de investigación, ¿no? Y no solamente eso, sino también participar en trabajos multicéntricos, motivarlos a producir algunos detalles, visual abstracts, trabajos que puedan tener ustedes, sus sociedades, compañeros que publican, entre otros. ¿Cómo era con la parte del monitoreo? El seguimiento. El seguimiento, por ejemplo, dar seguimiento a los manuscritos que se envían a la Junta o que se presentan en los eventos científicos. Si es que se envían a Junta, probablemente digan, ¿no? Pues, un compañero tiene una carta al editor que la quiere enviar, ya, repórtamelo. Te apoyamos probablemente que como director CPC o CPPC, te apoyamos para buscarte la revista. Entonces, por ejemplo, el autor lo reporta a la sociedad y la sociedad te ayuda, te pregunta a ti, no sé, pues tú directora CPPC, ayúdame, ¿para qué revista lo puede mandar? Y así tú sirves de nexo para poder hacer que tu sociedad crezca en publicación. Ya es un tema mucho más grande de que solamente, ya dime, a ver, ya, mándalo a tal lugar. Entonces hay gente que no conoce, entonces tú debes ayudarte de eso. Y no solamente los notificados, como les digo, sino también los que presentamos eventos, bien sea jornadas regionales, bien sea CCNs, CCPs o jornadas locales. Lo otro, por ejemplo, de la parte de seguimiento es la monitorización, como les dije, monitorizar la producción y ahí es seguir dándonos cuenta de que la producción pues tiene que ver no solamente con lo que nosotros presentamos, sino es la producción como tal de enviada a publicaciones. Y la parte de reconocimiento, siempre es importante que ustedes den reconocimiento, así como se les da reconocimiento por ser el mejor director local en la gestión. Ustedes también tienen que reconocer a dos cosas. Primero, aquellos que presentan eventos, aquellos que publican y aquellos miembros que son más activos, que probablemente eso le permita dar a conocer a ellos que por más que sea un título simple de mejor asociado, ya siquiera es una labor que él dice, ok, no hice mucho, no trabajé mucho, pero me reconocen por algo que yo hice con mucho cariño, con mucho cariño. Entonces esas cositas serían buenas que ustedes lo tengan en cuenta para que pues puedan mejorar su tema de su plan operativo y también mejorar su gestión. Eso creo que sería todo y pues si es que hay alguna duda, alguna consulta, bueno, estamos acá para poder conversar. Chicos, si hay alguna duda normal, lo pueden escribir en el chat o pueden preguntar con el micrófono prendido, no hay problema. Igual hay muchas cosas, yo les comento mi experiencia básicamente. Incluso ustedes pueden tener experiencia que pueden compartirlo, pueden escribir en el chat entre ustedes. Y siempre es importante que ustedes ya siendo directores CPPC se lancen a la piscina. O sea, ya les di una forma de cómo es un plan, pero es importante que ustedes también conversen. Por ejemplo, soy director de Sosemund, voy a conversar con un director de mi misma región, por ejemplo, no sé, UCB Trujillo, o por ejemplo, con lo que son de otras regiones, tal vez del norte, por ejemplo, UCB Piura, o probablemente del sur, ¿no? Sosiema, o del centro, San Fernando, entre otros. Mm, Muchas gracias, Cristian. Justo vamos a darles unos 2 minutos más para ver si pueden o tienen alguna pregunta aún. Y pues está activado la opción para que puedan activar su micrófono. O si no, pues también escribirlo por el chat. Justo me acaba de llegar una pregunta, no, me pregunta Rocío Chura, ¿qué función cumple el vocal? A ver. mm, Tú me comentas, Rocío, sobre lo que es. A ver, espérate. Mm, ¿Dónde está? ¿Te hablas de este vocal?
del vocal CPDI o del vocal dentro del comité. Porque usualmente, y esa es una experiencia personal, inicialmente yo tenía en el 2019 un vocal, o sea, vocal como, a ver, acá está. Entonces, a ver, ¿dónde está? La, a ver. En el inicio yo tenía esto, o sea, mi organigrama. Yo era el director, tenía un subdirector, tenía una secretaria, y esta secretaria tenía un vocal CPPC y un vocal CPDI. ¿Cuál era el objetivo del vocal CPDI? El vocal CPDI, su chamba es básicamente hacer todas las coordinaciones de difusión del comité. Pero tú comprenderás que cuando uno es director CPDI, director, normalmente tienes que coordinar con alguien. Entonces, por ejemplo, si yo coordino director CPDI con con director CPPC, muchas veces el director CPPC anda en otras gestiones y ni siquiera conoce de ese tema. Entonces, se recomienda que este vocal CPDI esté en contacto con este director CPDI para que puedan saber de qué manera difundir las informaciones, que le den acceso a la página para que lo pueda compartir, o tal vez que le pueda decir, mira, tenemos una próxima, un próximo evento, ya tengo el flyer, puedes publicar en la página de la sociedad o en la página del comité, ya, mándalo, publíquelo por ahí, para difundirlo mayormente. Para eso es el vocal CPDI. Entonces, depende mucho. Algunos, por ejemplo, sé que en SOCIMEP el vocal CPDI de cada comité lo elige CPDI. En otros casos, por ejemplo, como en mi momento, nosotros hacíamos de vocal CPDI, o en su defecto también lo elegíamos nosotros. Entonces, depende de la organización. La que más se acomode a ustedes es la mejor. Y en el caso del vocal CPPC es el que nos ayudaba, como aquel miembro un poco más activo, que lo poníamos de confianza, que nos puede ayudar cuando, por ejemplo, el director, el subdirector y el secretario no puedan. Entonces, en ese caso lo elegimos en ese entonces. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que, pues, como nosotros hacíamos actividades, cambiamos y ya dejamos de poner el vocal, pusimos mejor tesorería porque hacíamos actividades como comité y dejamos el vocal solamente como ser el CPDI. Entonces, pues, bueno, era más conveniente, creo, en base a lo que nosotros realizábamos. No sé si es que Rocío puede contestar tu pregunta. Genial, gracias. A ver, Ramses nos comenta. Los cursos o ponencias que hacemos junto a CPC brindan puntos en el RUA a ambos comités. ¿Cómo saber qué cursos? Exacto. Para eso, Ramses, tienes que saber tú el área temática del comité. Entonces, mira, a ver, no me acuerdo, eso sí, no me acuerdo muy bien. Criterios de evaluación. Para eso tendrías que saber tú cuáles son los criterios que tienen tu RUA. Yo te comento los criterios del RUA del año 2021. En aquel entonces, por ejemplo, tenían, bueno, acá también está, en el reglamento interno de CPPC. A ver, criterios de evaluación, dice, si no me equivoco. Acá está, criterios de evaluación. Los directores serán evaluados en base a los criterios propuestos de junta, los cuales deben seguir una estructura. Me imagino que la directora de este año, Marisela, ya tiene sus criterios que pueden haberse guiado de acá o pueden haber hecho más floridos sus criterios. Usualmente es, por ejemplo, registrar publicaciones, registrar producción, pertenecer a junta, todas esas cosas. Pero, por ejemplo, para aquel entonces, fueron estos, ¿no? ¿Dónde está ¿qué les digo? Por ejemplo, registrar tenía tanto puntaje, elaborar tenía tanto puntaje, y muchos de ellos dependen del comité, dependen del director. Pero a veces, por ejemplo, en lo que son temas de cursos, actividades locales, acreditación, actividades opcionales y certificación. Por acá había no me acuerdo dónde lo dejamos. Acreditación, no, acá no está. En este entonces los criterios de evaluación no lo consideraron los cursos hechos por los comités. En el año siguiente, en el 2021 sí lo hicieron, por eso es que me guié bastante de eso. Ahora, si es que, por ejemplo, es un curso, supongamos, que tenga que ver con, a ver, por ejemplo, supongamos, ¿no? Un tema random, nombre científico. ¿Nombre científico lo maneja CPC o lo maneja CPPC? Si nos ponemos a pensar bastante, no tiene que ver con planificación de un trabajo de investigación, no tiene que ver con redacción de un protocolo. Usualmente eso se va más para CPPC, que es la parte que es necesaria para la publicación. Pero en cambio, ¿qué pasaría si tú haces una ponencia que, por ejemplo, se encargue de, un curso, perdón, que se encargue de hacer desde el trabajo de investigación hasta la publicación? Podrías agarrar varios tópicos o nociones básicas en investigación y todo tema que tenga que ver con CPPC, te lo van a apuntar.
Supongamos que tú hagas una ponencia, CPC y CPPC. Supongamos que sea un comité que es uno solo y no tenga divisiones. Y hacen una ponencia sobre planteamiento del problema de investigación. Como tal, es un tema CPC de investigación. No le pertenece CPPC porque no es del área temática. No pertenece a lectura crítica, no pertenece a redacción, no pertenece. Entonces, ahí es un problema, la verdad, el que te lo puedan considerar. Pero mucho depende de los criterios de evaluación de tu director nacional. Ahora, el realizar semilleros de investigación depende, como te digo, muchas veces de tu director. Usualmente los semilleros es un puntaje que va más, una estrategia más para CPC. Pero para CPPC, ¿qué podría hacer? Que le des seguimientos y sepas cuántos de esos trabajos se pudieron, por ejemplo, supongamos una idea, ¿no? Puede utilizarse cualquiera. Pueden agarrar un artículo, o perdón, un semillero. Ese semillero presenta trabajos en un CCN y ustedes hacen ponencias. Una ponencia que tenga que ver con exposición de los trabajos de los compañeros. Una jornada pequeña donde se hace la exposición de los compañeros, por ejemplo. Podría ser una opción para que pueda considerarse como como una, ¿cómo te digo? Como una estrategia para poder exponer los trabajos que han hecho los compañeros y probablemente hacer que alguien haga lectura crítica de ese trabajo. Es una opción. Probablemente de esa manera puedas hacer que los compañeros puedan exponerlos y al final haces un curso de lectura crítica para que probablemente puedan mejorar sus trabajos o la metodología o lo que quieran. Pero ya elaboraste, metiste tu área de CPPC en un tema que probablemente no te iba a dar un fruto. Otra pregunta es, ¿dónde se obtendrán trabajos de investigación que podrían llevarse? Usualmente eso se encarga CPC, pero, lo reitero una vez más, tú podrías entrar a la parte de apoyarlos a ellos, tal vez no que se queden en el CCN, sino que ellos ya, por ejemplo, o en todo caso, tú coordinar con tus semilleros para darles el seguimiento y las capacitaciones para que ya lo piensen en publicar, que no solamente se quede en un CCN. Entonces, eso sería una opción para que tú vayas viendo. Porque básicamente todo lo que es tema de elaboración, tema de investigación, metodología, tiene que ver con CPC. En tu caso, reitero una vez más, puedes enfocarte en la parte de redacción, de que hagan lectura crítica, y tal vez podrías apoyarlos en el proceso. Listo, Rocío, no te preocupes. A ver, chicos, ¿hay una pregunta más? ¿Alguna duda? A ver, Andy, coméntame. ¿El vocal CPDI también podría dirigir al coordinador de difusión del comité? Exacto, es que depende mucho de eso también. En el caso de mío, yo les pongo mi ejemplo, mi vocal CPDI es básicamente como mi coordinador de difusión. ¿Por qué? Porque en el caso del momento en el que yo trabajaba, yo lo elegía y ese coordinador no necesariamente trabajaba para CPDI. Al contrario, yo lo que hacía es, yo lo elegía y le decía, por favor, inclúyete a CPDI, sé miembro para que puedas conocer el manejo de ellos. Pero si en el caso de ustedes es diferente, entonces podría ser de esta manera. Ustedes tienen un coordinador de difusión del comité y, por ejemplo, lo que podrían hacer es que hagan un trabajo conjunto y esperas que el encargado o miembro que envíe CPDI para tu comité trabaje con tu vocal. Y de esta manera ambos trabajan como que uno es de tu comité netamente y el otro es el de CPDI. Entonces, uno se nutre porque va a aprender temas bueno, de edición, de cómo divulgar, y el otro le va a permitir dar justamente el contenido para poder hacer esos lo que ustedes hacen. Y tal vez de ahí, de una manera conjunta, cuando hagan un reporte o quieras mandar una información final, podría decir, pues, la labor se ha realizado en conjunto con el vocal CPDI que pertenece a SOCIMEP, perdón, que pertenece a mi comité, pero que le encargué la labor de empaparse de temas de difusión, más el encargado de CPDI mismo, que es de tu sociedad, que fue designado para mi comité. Y de esa manera ambos pueden pueden trabajar juntos. Más que uno trabaje encima del otro, siento que deben trabajar juntos, porque uno tiene experiencia en un área que no conoce el otro, probablemente.
Y aún así conozca uno más que el otro, no es necesario que trabajen uno por encima del otro, uno que mande al otro. Sería conveniente que trabajen juntos. Manny, me comenta si pude responder tu duda. Perfecto, gracias. ¿Tienes alguna consulta más, alguna duda más? Por ahí creo que también he visto que han levantado la mano, me parece. Sí, era Zulema la que levantó la mano, pero si no me equivoco, acabas de responder a su pregunta. Oh, ya, entiendo. Ah, no, yo no escribí pregunta aún. No, dale, dale, puedes mencionarlo, Zulema. Ah, ok. Sí, Cristian, muchas gracias por la ponencia. Justamente tenía una duda con respecto a los cursos. Por ejemplo, en el caso de, bueno, está más referido a esa línea temática de CPPC, por ejemplo, un curso de redacción y publicaciones científicas, pero en una capacitación que escuché, bueno, que nos dieron, se mencionaba que para realizar ese curso se tenía que tener previo conocimiento de cursos, por ejemplo, de metodología de la investigación o de ética en investigación. Y en el caso de mi sociedad, justamente muchos chicos no tenían ese tipo de capacitación, entonces introducirlos directamente a un curso de redacción científica era un poco complicado. Y yo sé que como CPPC no me debía de involucrar mucho en ese tema, pero se dio la oportunidad y justamente en nuestro caso con con otras sociedades también estamos organizando un curso de metodología de la investigación y luego de ética. Entonces, pero ahí venía mi pregunta justamente, el tiempo, o bueno, yo siento que o me estoy dando cuenta que es a veces un poco complicado tratar temas de CPPC como tal porque requieren una previa capacitación que hasta un punto debió de ser dada bueno, debe ser dada por CPC, pero si falta eso, entonces no sé si es demasiado como que entrometerse en temas de CPC o esperar mejor a que estén capacitados y luego recién empezar. ¿Cuál sería el consejo? A ver, Zulema. eh, agradezco bastante que el temor de la pregunta, porque sí, creo que muchos de nosotros hemos entrado en ese entonces y sabemos que las cosas como tal no se dan, si lo quieren llamar así, de manera conjunta. Una cosa es lo que yo te pueda decir, mi experiencia, pero también te puedo decir que a veces he tenido que insistir un poquito al momento de trabajar en conjunto. Por ejemplo, sí es cierto, por ejemplo, y justamente para eso también les voy a poner un ejemplo acá. Ahí está. Yo, por ejemplo, hice una ponencia sobre esto, perfil del investigador en ORCID. Y si ustedes se dan cuenta, la información que está acá, o van, al momento lo van a poder revisar, es un tema netamente de CPPC. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con metodología. Pero yo le puedo dar la información básica al estudiante sobre temas de esto. Por ejemplo, qué es un nombre científico, qué es un perfil. Estas cosas no son complejas. Por el contrario, y justamente lo mencionaba, la parte de investigación y la publicación son complementarias. Y hay temas básicos que ustedes pueden dar a entender por ejemplo, al estudiante. No es necesario que le sepan previamente de investigación. Pero sí es importante que si quieres llegar a hacer un curso mucho más específico, puedas darle a entender eso. Por ejemplo, y ahí viene también lo que tú nos comentas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un curso de redacción, ya tenemos un curso de redacción de CPPC, y por eso lo voy a buscar acá. CPPC. Y si se ponen a pensar, en CPPC CIMEP, los videos que tenemos, porque, bueno, que se hicieron en ese momento, no son tan complejos. Incluso, y acá les voy a mostrar, incluso en algún punto de esto, hicimos ponencias en el año 2021. Y los temas que hicimos acá, por más que muchos no conocían cómo hacer un trabajo de investigación, podían entenderlo. Cómo buscar una revista para un artículo, creo que eso es algo que ustedes es importante que lo sepan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque incluso se recomienda que antes de que ustedes hagan una metodología de la investigación, sepan también que para elaborar un artículo tienen que saber a dónde enviarlo y que por ahí también sepan la temática de la revista, a ver si está bien o está mal. Pero no es tan complejo como para poder entenderlo. Probablemente
Hay algunos temas que sí sean un poquito más tediosos, como por ejemplo perfil, revisión sistemática y revisión de alcance, son temas un poquito más complejos. O como por ejemplo introducción a la búsqueda de información académica, que es por ejemplo estrategias de búsqueda. Entonces, puede que sea un poco complejo, sí, pero hay temas que son simples. Ética es un tema que pues es transversal a la parte tanto de CPC como CPPC. Entonces, pero depende mucho de qué tipo de ética. Una cosa es ética en la publicación científica y otra cosa es ética, por ejemplo, en conducta responsable en investigación. O sea, por ejemplo, mentoría, inadecuada, autoría fantasma. Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden entenderlo, pero depende mucho de qué pinceladas le vas a dar a los estudiantes para que sepan desde cero. Entonces, pueden guiarse de acá, pueden guiarse de acá, pueden guiarse de las mayoría de ponencias que tenemos. Proceso de publicación científica, por ejemplo, iniciamos con un nombre científico y ORCID, algo básico, qué es la autoría, qué son las revistas, cómo reconocer revistas de uno, dos, cómo rebuscar revistas. Esos son temas que no es necesario saber metodología. Pero, por ejemplo, para ver lo que es redacción, incluso el curso de redacción que tiene SUSIMEP, CPPC, también tiene, por ejemplo, tipos de publicación, redacción científica. Estas cosas son básicamente, hasta acá, si quieren, hasta errores gramaticales, son temas que se pueden llevar en un curso CPPC. Pero, por ejemplo, para saber ya un tema, es importante que, por ejemplo, para ya entrar al tema de cómo redactar la introducción, cómo redactar los materiales, sería bueno que lo complementen ya con un trabajo que estén haciendo. Por ejemplo, yo ya estoy avanzando en mi protocolo y quiero saber cómo redacto ya mi parte final. Entonces ya sé metodología, ahora creo que ya puedo elaborar, después de haber elaborado mi protocolo, cómo elaborar mi trabajo con la parte de introducción, cómo elaborar con la parte de materiales y métodos, cómo lo complemento. Pero la idea no es que quede en cero, sino es que ustedes lo puedan complementar para que sí, ellos tengan un proceso lógico de cómo entenderlo. Pero si les das publicación científica, importancia y tipos, qué es el formato IMRID, son temas que pueden tranquilamente llevarse y no hay ningún problema de darlo. Pero tienes que saber también el proceso. Imagínate que tú eres el estudiante, tú sabes nada de investigación y nada de redacción de publicación, ¿cómo te gustaría llevarlo? ¿Cómo te aprenderías? ¿Está bien que tú aprendas a redactar una introducción si ni siquiera sabes cómo elaborarlo? Probablemente que ahí te limitas un poco. Probablemente requieras un curso de cómo elaborar un protocolo, cómo elaborar un trabajo. Pero, por ejemplo, saber redacción no creo que sea tan complejo. Yo te puedo enseñar a ti en formato IMRD y te lo vas a aprender. Y ves un video de 7 minutos y te das cuenta acá que lo voy a poner. Este video de 7 minutos indica, por ejemplo, que el formato IMRD tiene un formato de artículo. Después, este formato de artículo pues, se puede derivar por ejemplo, redacción, seguimiento del formato. El formato IMRID tiene su historia. El formato de introducción, materiales, métodos, regulares. Es conocer, son temas básicos. Entonces, no creo que sea tan complejo. Lo que sí es que ustedes deben encontrarle un orden lógico y coordinar con su director CPC para que ese orden lógico sea digerible para el estudiante. O en su defecto, tratar de hacer cursos separados para gente que ya tiene experiencia y para gente que todavía no tiene experiencia, que probablemente les pueda servir bastante. Muchas gracias, Cristian. Y pues de paso agradecerte y también comentarle a los asistentes de que es muy importante que revisen ahorita el canal de YouTube de SPPC, porque justamente esta ponencia, esta charla que se está viniendo dando de gestión, los tópicos y los pilares importantes de SPPC están en playlist en la página de YouTube. Entonces, creo que no hay más preguntas. Hablaremos de cómo. Bien, bien chicos, no habiendo más preguntas, pues hemos llegado a la parte final de esta ponencia, sin antes agradecer a Cristian por el valioso aporte. Es para nosotros un honor tenerte con nosotros, bueno, en esta ponencia, contar contigo. Y pues chicos, realmente aprovechen que Cristian tiene esta iniciativa también de querer apoyarnos como Comité Nacional. Entonces, tal vez podrías compartirles tu número, tu correo, por si en algún momento ellos necesitan llamarte para una charla, ¿no? Lo puedes compartir por el chat del Zoom. Y pues, de paso, comentarles que vamos a tomarnos una foto. Así que ahora sí les voy a pedir que activen sus cámaras, chicos, los que están presentes en la reunión. Y pues, finalizando esta parte, ¿algo final que desees acotar, Cristian? Acotar muy poco. Como les dije, es importante que ustedes conozcan
todo lo que yo les comento es lo que yo he conocido y he ido aprendiendo durante el camino, porque todo se aprende, chicos. O sea, no es difícil entender de que entra acá sin saber. Incluso a veces entra por descarte porque dices, el resto de comités son muy complejos. Vamos a hacer PPC. Y no tiene que ser así. CPPC es un comité que es importante, y justamente es la parte complementaria a la investigación que hace CPC, y de ahí que darle bastante puncha para llegar a cumplir mejores objetivos. De todas maneras, iguales de cualquier información, ahí lo pueden revisar en mi academia.edu. Ahí en las diapositivas están mis números y mi correo y mi arcito, así que cualquier cosa por ahí lo van investigando y van viendo algunas ponencias que puedo ir subiendo. Eso sería todo. La verdad, espero que tengan una muy buena noche y pues saludos de Chimbote. Muchas gracias, Cristian. Chicos, acabo de enviarles el pase de lista de esta sesión. Recuerden que deben completar por lo menos 3 de las 4 ponencias de capacitación que se han dado para que puedan tener esa constancia de haber participado. Bien, ahora sí, les voy a invitar a que activen su cámara para podernos tomar una foto de recuerdo con Cristian, ¿no? Entonces les damos un minuto. Anímense, chicos.